La lección número 2 va a estar destinada a la comprensión de las formas con las que ustedes pueden gestionar, administrar la información que han colocado en las celdas. Me refiero concretamente a borrar, mover o desplazar, copiar. Estos procedimientos son los básicos primarios como para administrar la información que está contenida en una o más celdas. Recordemos que los tres tipos de información básicos que pueden ingresar a una celda son rótulos, valores, cualquier número habíamos dicho, y fórmulas. Las fórmulas o funciones precedidas por el signo igual para que funcionen. Puede ser una relación simple de dos constantes. En este caso, en este ejemplo, algo bastante concreto, ¿no? Una suma de 15 más 60. Los tres tipos de información. Notarán otro detalle que los rótulos, una vez ingresados, automáticamente se van hacia el lado izquierdo de la columna a la que pertenece la celda, mientras que los valores y las funciones o fórmulas, en el último caso, una vez ejecutados los cálculos, los resultados, que son números representados de diferentes formas, en este caso forma predeterminada, se van o se alinean hacia el lado derecho. Bien, eliminar información de una o más celdas implica solamente pulsar la tecla suprimir. Ya es cuestión de ingresar a la celda y suprimir el valor. Habrían eliminado. Por si acaso, en todos los casos, siempre está nuestro rescate, control Z o deshacer. Si es que por alguna razón nos hemos equivocado en la acción previa, entonces podemos pulsar control Z, ¿no? Entonces pueden eliminar o borrar de esa forma. Si fuese más de una celda, es cuestión de usar el cursor con el botón izquierdo del ratón, arrastrar, es decir, seleccionar más de una celda, demarcar las que ustedes crean conveniente y también proceder de la misma manera, suprimir, eliminando la información que tenían esas celdas. Bien, para mover, desplazar el contenido de una celda a otro lugar, además recordarles que estos traslados son inteligentes, es decir, que si están desplazando un contenido que está vinculado a otras celdas, el programa va a recalcular las nuevas posiciones, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, este título, este texto, si ustedes desean desplazarlo, moverlo a otro lugar, es cuestión de usar el cursor. Fíjense, el cursor tradicionalmente o de forma normal tiene una forma de cruz blanca, pero cuando se acercan a los costados, lateral izquierdo, lateral derecho, costado o margen superior de la celda o del bloque de celdas o margen inferior, el cursor cambia a otra forma, una forma de cruces que están direccionadas en los cuatro sentidos, ¿no? Como los puntos cardinales. Una vez que asume ese tipo de formato visual el cursor, estarían listos ustedes para hacer desplazamientos. Eso quiere decir que si pulsan el botón izquierdo del ratón, pueden desplazar a otra celda ese contenido. Puede ser con una celda o más. En este caso vamos a cubrir 3 celdas. Igual nos vamos hacia el lado derecho, lateral derecho. Vemos que el cursor cambia de forma y podemos desplazar ese contenido a otro lugar. De esa manera se hacen los desplazamientos o movimientos de contenidos de un lugar a otro. Otro detalle bastante interesante, y es el que nos va a invertir más tiempo, es el copiar. Cuando ustedes desean copiar el contenido de una celda, tienen básicamente dos maneras. Si desean, por ejemplo, la palabra casa, que está acá, es un rótulo, y desean copiar
a uno o más sitios, en este caso celdas, la primera modalidad es ingresar a la esquina inferior derecha con el cursor. Verán que en ese caso la cruz otra vuelta cambia de formato y se vuelve una cruz delgada de color negro. No están en el proceso de desplazamiento, sino están ahora en el proceso de duplicado o copiado. Lo que hacen es usan el botón izquierdo del ratón y sosteniendo ese botón arrastran a las celdas donde ustedes creen conveniente duplicar o copiar ese contenido. De esa manera pueden copiar ya sea verticalmente, también forma horizontal. Bien, los valores de la misma forma, si es un valor común y corriente, o sea, en realidad es una constante, un número cualquiera, si ustedes proceden con el copiado, también sucede lo mismo. Resulta pero que pueden tener o disponen como alternativa para dichos procesos también el ya conocido Control C, Control V, que es un procedimiento estándar para las aplicaciones que utilizan el portapapeles como intermediario, como una memoria intermedia para hacer transferencia de información. En este caso, en forma interna de una celda a otra, también pueden usar ese procedimiento. Control C, es decir, la palabra casa o la celda contenida o que contiene esa palabra, pulsan Control C, o también copiar, lo mismo. Y fíjense, el programa nos está avisando que hay un contenido en portapapeles a través del recuadro segmentado que está rodeando esa celda. Lo que hacen ustedes enseguida es manchar el resto de celdas donde quieren que aparezca la misma palabra o el mismo contenido y pegar esa información. Pueden pegar, hay diferentes maneras de pegar en el Excel. Posteriormente vamos a abarcar esos procedimientos, modalidades, pero por ahora solamente haremos el básico, Control V, el estándar, que implica vaciar ese contenido en más celdas. De alguna manera este procedimiento tiene mayor control en la posición y ubicación de las celdas destino. Si se trata de un valor es lo mismo, Control C, manchan el resto donde quieren que aparezca ese mismo contenido y Control V chica. Entonces serían las dos maneras de encarar la copia de celdas que contienen valores pasivos o contenidos que no tienen mayor trascendencia en los cálculos. Donde surgen interesantes situaciones es cuando el contenido es más bien una función o una fórmula. Vamos a suponer lo siguiente, que aquí tenemos un valor, aquí tenemos otro valor y nosotros deseamos hacer la suma o multiplicación o lo que ustedes quieran, es decir, vincular estas dos celdas como si fueran variables en una fórmula. Empezamos con igual, le decimos que esta celda o el contenido de celda se multiplique por el contenido de esta otra celda. La fórmula en consecuencia sería D3 por E3. Pulsan Enter para aceptar la misma y evidentemente este es el producto de estos dos contenidos. Si variamos los mismos, por ejemplo 5 y 3, el resultado obviamente va a ser 15. Donde surge la parte interesante del copiado es cuando ustedes tienen diferentes valores en celdas consecutivas, en este caso verticalmente situadas, y desean copiar esto y evitándose reproducir la fórmula en cada una de estas celdas. Eso quiere decir que lo único que tienen que hacer es con cualquiera de los dos procedimientos, el que hemos aprendido extendiendo o arrastrando desde esta esquina ese contenido hacia futuras celdas, o Control C, Control V, copiar la misma y van a ver que no se ha copiado el resultado, sino se ha copiado la fórmula. Y en consecuencia, a partir de la nueva posición de la misma, has relacionado diferentes celdas, es decir, diferentes variables, y en consecuencia ha alterado los resultados en consecuencia. De esa manera, esto de copiar arrastrando o haciendo Control C, Control V contenidos dinámicos de las celdas, en este caso fórmulas o funciones, implica obligarle al Excel que haga recálculos. Lo último que vamos a ver en esto de copiar sería el hecho de generar series.
Las series son valores que se crean o contenidos alfanuméricos que se generan en función de un criterio establecido en dos celdas previas al proceso de copiado. Estamos hablando ahora de la modalidad número 1, es decir, arrastrar desde la esquina inferior derecha un determinado contenido. En este caso vamos a generar una serie y por lo tanto lo importante es fijarse cómo se han establecido los valores o los contenidos de esas dos celdas para que el proceso de copiado más bien genere una serie, una cadena de valores que se generan en función de los criterios de las dos primeras celdas, o en este caso de la relación numérica que se ha establecido entre ambas. En este segundo ejemplo, la relación numérica es 5 y en consecuencia, fíjense, los nuevos valores heredan esa relación numérica, esa suma. En consecuencia se van incorporando valores de 5 en 5. Pueden hacer también relaciones numéricas a la inversa. Cuando acá es estado 50 entre estos dos y la sucesión subsecuente va a heredar ese comportamiento. Y así pueden generar diferentes series numéricas en este caso que poseen la facilidad o les permiten a ustedes establecer un determinado grupo de información, incorporar datos de una manera más ágil. En el caso de las series alfanuméricas, me puedo remitir a un ejemplo clásico, la generación de los meses del año, habiendo establecido de que el primer mes, enero, el segundo mes, febrero, hay una diferencia de un mes. En consecuencia, el resto de los meses se va a crear de esa misma manera, ¿no? O sea, con ese mismo sentido o criterio. Igual pueden hacer con los días de la semana. Lunes, martes, deseamos ahorrar tiempo, ahí tienen, hasta el domingo. Notarán que en todos los casos, cuando se crean las series, el programa les da una ayuda, les incorpora una ayuda en la parte que se vincula al cursor. Y con esa ayuda ustedes pueden guiarse hasta donde quieren que esa serie crezca. Fíjense, cuando están arrastrando hay un tip, una ayuda que simultáneamente a la nueva posición del cursor se va o les va a ustedes guiando del contenido límite que se está estableciendo con la nueva posición del mismo. Bien, creo que con eso hemos abarcado los aspectos básicos del copiado y pronto estaremos viendo ya el trabajo más práctico, dinámico y que les permita a ustedes resolver ejercicios o problemas con Excel.